Hello. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Es el primero, que a las 12:20 en viernes, después de la resaca, entiendo que se pone un poquito de esfuerzo. Y me complace presentaros a Robert Sherman, que es un autor que hace trabajos publicados en Fatal Libelli. No sé si nos conocéis, somos una editorial pequeñita, digital, que nos dedicamos sobre todo a publicar historias cortas y novelas cortas también, lo que en inglés llaman novelas. Y Robert Sherman, bueno, pues es una de nuestras pequeñas joyas del catálogo, es dramaturgo, guionista para radio y televisión. A muchos a lo mejor lo conocéis por su etapa de guionista en Doctor Who, que fue el responsable de haber resucitado a los Daleks, en un episodio que además fue nominado a los Hugo en 2006, pero no ha hecho de todo, y sobre todo un montón de colecciones de relatos, de los cuales nosotros hicimos una pequeña selección que tenéis aquí en este libro, en Homo Lupus, de relatos que podríamos calificar de terror, un terror inquietante, extraño, perturbador, con una visión pues muy perturbadora de lo cotidiano y de la realidad. También quiero hacer un pequeño anuncio, luego después haremos, si estáis interesados, una sesión de firmas en el Firmódromo, que para eso tenemos estas tarjetitas, que son nuestros libros digitales sacados a la calle, que podremos firmar y que pondremos a la venta en el Firmódromo si queréis. Y sin más dilación, pues vamos a charlar un poco con él, que para ser una estrella que ha venido aquí. Una de las cosas que llama mucho la atención es que él se dedica sobre todo a la producción corta, bien sea guión, pero muchísimas historias. Y me pregunto si no le habrán dicho alguna vez, bueno, ya está bien, ¿no? Porque el relato además es una cosa que en teoría no vende mucho, no es tan popular, pero ya te has divertido bastante. ¿Cuándo vas a hacer una novela, no? Una cosa seria, tal, ¿no? ¿Por cómo se convierte uno en escritor de relatos? O se especializa tanto en ese tipo de ficción. It is true that I do love short stories, and it does haunt you that people will come up to you. My agents will eventually just say, you know, they'll thank you for what you've done, and then say, well, when will you do something serious like a novel that might actually make some money and actually might reach some actual people who want to read this? But I think there's something really magical about a short story, because you can really do anything within it. I mean, that sounds obvious for all literature, but in some ways, I think that the point of a novel is to be quite reassuring, you know, because it's this long, bulky thing, and about 10% of the way through, you ought to have actually understood what it is you're reading, and then it becomes something that you return to, and you understand how to decode. With a short story, every few thousand words, it's like you can throw the reader something completely left field again and create an entirely different world. So that's why I'm always drawn to it. And I should let Diego help. Pues es verdad que me gusta mucho el relato, es verdad que es un formato que me ha llamado súper la atención, y también es cierto que muchas veces cuando hablo con mi agente o con algunos lectores me dan las gracias por los relatos que he escrito y a continuación me dicen, pero ahora dime, ¿cuándo te vas a poner con algo en serio? ¿Cuándo vas a hacer una novela? Algo que de verdad nos permita ganar pasta y que la gente tenga ganas de leer de verdad. Y yo siempre les respondo que para mí el relato tiene algo absolutamente mágico, porque puedes hacer dentro de un relato lo que te venga en gana. Sé que lo que acabo de decir suena a una obviedad, que parece que es algo que puedes hacer con la literatura en cualquier formato, pero lo que ocurre es que la novela es un texto que suele permitir que el lector se sienta cómodo, se sienta seguro, se sienta tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando lees una novela, por tocho que sea, cuando llevas más o menos una décima parte leída, ya sabes lo que te vas a encontrar. Y el resto de la novela muchas veces es volver una y otra vez sobre aquello que ya conoces. Ya puedes ir prediciendo qué es lo que va a ocurrir y vuelves una y otra vez sobre algo que ya has descodificado. Ya entiendes cómo funciona el mecanismo de esa novela. En el caso del relato, tienes solo unos pocos miles de palabras para lograr que el lector se sorprenda y para poder lanzarlo y meterlo de golpe una y otra vez en mundos que le resultan desconocidos. Brillante, otra cosa, ayer en una charla de Cristina Fernández Cubas, donde estuvisteis, ella mencionó una cosa
cosas sobre la oralidad y el haber vivido y crecido en un pueblo hasta los 15 años, como eso había marcado mucho su mirada sobre lo fantástico, el hecho de que le contaran historias, cuando era pequeña, sus hermanos le contaban el relato de Poe de la casa Usher, cambiando cosas y añadiendo cada vez más cosas cada vez que se lo contaban, y me llamó mucho la atención porque una cosa que considero que hace Sherman de forma brillante, y además sobre todo porque ha sido dramaturgo, guionista y también actor, es la oralidad. Es un maestro a la hora de contar historias, y yo me preguntaba de dónde viene ese gusto por la oralidad, ese gusto porque sus historias son una cosa que parece que surge sola, como si alguien, tú te sientas a leer, es como si alguien verdaderamente te estuviera contando una historia al oído, como alrededor de la hoguera, que así te lo puedes imaginar. Me preguntaba de dónde venía ese gusto para la realidad, esa mirada también extraña hacia lo fantástico, esa forma de ver la realidad, si tenía alguna relación, ¿no? It's a sort of twofold thing. I mean, I think that most people learn about short stories when they're children, hearing fairy tales and hearing stories being told to them by their parents anyway. So it feels like a very, very natural thing that the rhythm of short stories ought to feel quite oral. But in my case, my background is theatre. I spent about 12, 15 years exclusively writing stage comedies. And when I began writing prose, and it wasn't until I was in my late 30s, I found the only way I could do it is that every single narrative voice I have is as if somebody's on stage telling the story. And it means that the way I write is that I will do a few drafts, and every single time I will go out and I will eliminate every single wrong word or something that wouldn't feel like it just came out naturally out of someone just talking. Because theatre is, as I say, it's really... I like to believe that every single story I write, I could get up on stage and perform to the audience. Because that would be my actual dream in a funny way, actually, that those things would actually work and be interesting enough. Esta respuesta tiene una doble vertiente. Por una parte, la mayoría de la gente le gusta que le cuenten historias cortas. La mayoría de nosotros descubrimos el relato, los cuentos de hadas, los cuentos infantiles a través de nuestros padres. Y la verdad es que eso sí da un ritmo oral en muchas ocasiones al cuento y al relato. Esa es la primera parte, digamos, de la respuesta. La segunda es que yo procedo del mundo del teatro. Durante 10 o 15 años más o menos me dediqué en exclusiva a escribir gags cómicos o comedia en formato teatral. Y cuando me puse a escribir prosa, no una obra de teatro, sino prosa para ser leída de corrido, me di cuenta de que necesitaba que cada una de las voces narrativas que empleo en el relato sea una voz como la de un actor que está en escena declamando o contando, recitando una historia. Necesitaba pensar en el escenario mientras escribía la prosa. Hago varios borradores de cada uno de mis relatos, hago varias versiones y en cada una de ellas voy haciendo una criba y eliminando las palabras largas, las palabras que no suenan naturales, las palabras que no tienen sentido, que pronuncia alguien, que no quedan, pues eso, naturales a la hora de hablar. Porque creo que en el fondo lo que me gustaría es que cada una de mis historias cortas se pudiera representar en vivo sobre un escenario ante un público, que funcionen en ese sentido como relatos y al mismo tiempo como piezas teatrales que se pudieran declamar en público. I should also probably add, if that's okay, that one of the reasons I got into writing was because I had a terrible stammer when I was a kid. For about 2-3 years in my teens, I could barely talk at all. It was so bad. And my stammer is still there. And every day I go out and I find I can talk to people if I'm constantly in my head changing the words that I might be about to say, so I don't get stuck and frightened of using a particular word. So when I'm writing, the whole idea of it being something which can be performed becomes actually terribly important. It becomes something that has to actually have that rhythm of how I will get over my stammer. So yeah, I mean, the actual attention to words in some ways is a sort of gift for me. I mean, I really curse the fact that I can't talk as easily as I'd like to, and I'm very, very jealous of almost everybody out there
who just can talk, and it's very frustrating. I can't order a meal in a restaurant without actually beginning to feel a bit sweaty, because I know I can't suddenly say ham and eggs. I order something else entirely different, because it becomes easier to say the other words instead. So when I'm writing, it forces me to choose words very, very specifically in every aspect of my life. And it probably helps the writing a lot as well. Y hay algo más que me gustaría añadir, y es que tengo un caso de tartamudez brutal. Fui tartamudo de los serios, digamos, durante 2 o 3 años en mi adolescencia. Tartamudeaba tanto que me costaba pronunciar una palabra de manera, o cualquier palabra de manera inteligible. Y esa tartamudez, aunque la superé, sigue ahí acechando. La tengo un poco en la parte de atrás de mi cabeza, pues eso, rondándome. Me da miedo pensar que a veces voy a decir una palabra y que de repente mis labios no van a responder y la van a cambiar, y que la gente no va a poder entender lo que estoy diciendo. Y por eso me preocupa mucho, antes de empezar a hablar, tener una idea completa en la cabeza y saber qué palabras quiero utilizar para no atascarme con ellas. Me imagino que eso ha afectado también al ritmo a la hora de escribir, a mi ritmo a la hora de escribir, porque siempre estoy pensando en la tartamudez en cada una de las palabras que escribo y en cómo no atascarme con ellas. Es, en cierta forma, un don, aunque al mismo tiempo es una maldición. Me encantaría poder hablar con la facilidad con la que habla cualquier otra persona. Cualquiera de los que estáis aquí me dais envidia. Siento celos de vosotros porque podéis hablar sin problemas y no sabéis lo que es ir a un restaurante, como me ocurre a mí en ocasiones, y tener problemas o tener miedo de que el camarero no te vaya a entender cuando digas que quieres unos huevos fritos con jamón. Que se te atasquen las palabras y no seas capaz de pronunciarlas. Me imagino, como digo, que eso ha tenido un impacto en mi estilo a la hora de escribir, porque me obliga a escoger las palabras y quizás eso me haya ayudado a la hora de tener mi estilo como escritor. Y en cuanto a la mirada, que también es una cosa relacionada con la pregunta anterior, porque sus relatos se caracterizan sobre todo porque empiezan como, bueno, pues como una situación ordinaria, común, y la cosa cada vez se va retorciendo más hasta que tú al principio te ríes y luego te quedas con la sonrisa congelada en la cara diciendo, madre de Dios. Tampoco quiero spoilear mucho, pero lo que sea, es un relato que empieza pues un hombre y un perro que se conocen en el infierno y resulta que el perro es el perro de Hitler. De repente pues una familia que sus vecinos se mudan y bueno, igual no son del todo humanos. Son situaciones ordinarias que se retuercen un poco, y eso pues me dice que hay una mirada especial, una forma de ver el mundo que les rodea, tampoco diré retorcida porque suena un poco mal, pero desde luego, bueno, un humor macabro, un tanto especial. ¿De dónde viene eso? Es una cosa... That's a hard thing to answer. I don't know. I just find things funny, and I get surprised when, over the last few years in particular, I get adopted by horror anthologies, because I think that every single story I come up with just makes me laugh, and I get this idea. I'll say, okay, well let's go to hell and find out that your cellmate is the dog of Adolf Hitler, and it's a really cute dog, and it says I was damned to go to hell whatever I did, because I was only following orders whenever I had to run after a stick, and as Hitler's dog, if I was a good dog to Hitler, that means I'm damned, and if I was a bad dog, I'd have been a bad dog, so I'm damned. And for me, it just starts becoming a series of jokes. But as I write them, what I try and do is make them feel emotionally real, because otherwise I get bored telling the jokes. So that's kind of how they go. I mean, you just get... I think everybody gets weird, silly ideas, particularly if you're on some sort of public transport and you stare out the window and you suddenly think things like, what would happen if you wake up tomorrow and an entire country's disappeared overnight, and then you just start... But rather than actually throwing it out of your head, the way most people are trained to do since childhood, I've been allowed, for variously strange reasons, to actually encourage it. And I just feel that I'm quite blessed that I can just get paid
to come up with really stupid ideas and just pursue them. La verdad es que es difícil responder a esa pregunta, más que nada porque no sé muy bien por qué, pero hay cosas que a mí me resultan graciosas, me resultan entretenidas y me divierten, y me sorprende cuando me incluyen siempre en antologías de relatos de terror, porque para mí lo primero cuando me pongo a escribir un relato es que estoy escribiendo un relato de humor, una historia que me hace reír. Me hace gracia la idea de que si vas al infierno, si acabas en el infierno, te encuentres con que tienes un compañero de celda que resulta que es el perro de Hitler, que además es un perro súper mono, y un perro con el que te pones a jugar a lo de tirar el palito y a ver si lo trae. Y claro, si yo estuviera en esa situación en el infierno pensaría, a ver, si le tiro el palo y me lo trae de vuelta, es un buen perro, pero es un buen perro con su amo, su amor a Hitler, ¿soy yo como Hitler? Y si le tiro el palo y resulta que no me lo trae de vuelta, ¿qué pasa? Es que ni siquiera llego al nivel de Hitler. Y ese es el tipo de historias que se me pasan por la cabeza. Empiezan como un chiste y luego trato de ir escribiendo y desarrollando ese chiste y darle una emoción que sea real. No quedarme solo en el gag, en lo de hacer reír, sino buscar nuevas emociones. Así es como funciono. Se me ocurren ideas raras. Yo creo que a todo el mundo en realidad se nos ocurren ideas bastante raras. Especialmente cuando vamos en transporte público, estás aburrido y no tienes nada mejor que hacer que mirar por la ventana. Y entonces vas mirando por la ventana y seguro que se te ocurren ideas, pues eso, extrañas, como por ejemplo alguna de las que se me ocurre a mí. ¿Qué pasaría si un día te levantas por la mañana y han desaparecido varios países del mundo? Así por las buenas. Y normalmente cuando se te ocurren ese tipo de ideas, a todos nos enseñan desde la infancia a que hay que descartarlas, pasar de ellas y ponerte a pensar en otra cosa que sea más productiva. Yo me doy cuenta de que como adulto lo que hago es potenciarlas, y no solo no las descarto, sino que las voy desarrollando más. Y resulta que hasta me pagan por tener ideas estúpidas y poder ir profundizando en ellas y desarrollar las posibilidades que ofrecen. Por lo que cuentas vos, la sensación es que tú empiezas un relato y realmente no sabes cómo va a acabar. Entonces, ¿es realmente así? ¿Tienes ya un final pensado o te dejas llevar por la historia hasta que crees, vale, este es el final que yo estaba buscando? No, I'm awful at that. I never really know when I start a story how it's going to end up. And proper writers that I greatly respect, who seem to know actually how to write well, always seem to have these great plans and structures, and they've written out the storylines. And I get bored of that, and if I try and do it, I rebel. And as I'm writing, I just think that ending, which I'm aiming for, just seems so obvious, because it's already obvious in my head. So I find the act of writing, and I do it in a very, very focused burst of maybe 3 or 4 days, a short story. And at the beginning of the week, I have a sort of vague idea where it might go, and I always surprise myself. And if I don't surprise myself, I throw it away, because then it's just not a very good story. It's much more fun to sort of feel fairly free with it, and I don't think that plotting is the most important thing in stories. It's more about theme and character, and therefore what happens can actually be a bit more varied, I think. La verdad es que soy fatal a la hora de tener una idea en mente ya cerrada desde el principio. Se me da muy mal. No soy de ese tipo de escritores que saben perfectamente cuando se ponen a escribir qué es lo que quieren contar. ¿Sabes? Estos que te cuentan que hacen una estructura, que tienen el final de la historia claro en mente, que se ciñen a lo que han ido planeando. Yo me aburro si trato de hacerlo. Me he obligado en algunas ocasiones a seguir esa metodología de trabajo y acabo por rebelarme al final. No me gusta, no me siento cómodo. A mí lo que me gusta es escribir e irme sorprendiendo. Y lo que trato de hacer normalmente es, cuando tengo una idea, dedicar 3 o 4 días a un ejercicio de escritura concentrada, si queréis. Básicamente empiezo a escribir y trato de que salga la historia entera en poco tiempo. Empiezo la semana con una idea vaga, más o menos, de hacia dónde quiero ir, y voy sorprendiéndome a mí mismo según escribo. Si no me sorprendo mientras estoy escribiendo, si no digo, anda,
descarto la historia porque no me acaba de convencer, no me funciona. Lo que me divierte, lo que me gusta es esa sensación de libertad, el empezar en un punto y no saber a dónde voy a llegar. Hay gente que te dice que lo más importante de un relato es el argumento, es el saber la historia que quieres contar. Yo creo que no. Creo que lo que es realmente importante es tener un tema claro que quieres abordar y tener a los personajes claros en la cabeza. Y eso hace, para mí, que el ejercicio de escribir no sea pesado, sino que tenga una variedad enorme. Entiendo también que habrá una diferencia a la hora de la libertad, dado que, bueno, él es dramaturgo también y ha hecho guiones para televisión. Habrá una diferencia de libertad en cuanto a escribir un guión, a escribir un relato. Pero en las cosas dramáticas, ¿qué diferencias de él en cuanto a la forma de planificar una historia, si es para televisión, para radio? Well, the problem with writing screenplays and things is that there's so much more money involved that everyone gets quite scared if you don't appear to know what you're doing, which I never do. So you'll go to meetings at the BBC and they will not unreasonably expect that you have an ending, and when I don't and I just smile widely, then they get nervous. Whereas with short stories, I don't know. I mean, people will commission me for various stories, or people will commission entire books full, and they just let me get on with it. I think in the hope that I won't let something out that I'm ashamed of. But it does come down. I think in the arts, I think being paid is a wonderful thing. Don't get me wrong. I really like money. It means I can, eat food and buy more books. But at the same time, there's a certain pressure with it that comes with the responsibility of knowing that more people have an investment in making sure that what you do is something that won't let them down. And I find that quite annoying, really, because I think my writing's mine, and I'm quite arrogant about that. El problema que tengo a la hora de escribir guiones u obras de teatro es que hay mucha más pasta en juego que cuando estás escribiendo un relato. Hay mucho dinero asociado con los guiones y las obras de teatro, y si no le parece a quien me está pagando por escribir un guión o una obra de teatro, si no le parece que lo tengo todo controlado y que sé cuál es el final, se ponen nerviosos. Puedo entender que se pongan un poco nerviosos, pero yo lo que hago en esos casos es tratar de que no se me note. Por ejemplo, si tengo una reunión con gente de la BBC y los veo que esperan que sepa cuál es el final de la historia o del guión que les estoy escribiendo, entiendo que, pues tienen su derecho a sentirse así, y entiendo también que cuando no tengo ese final en mente, lo mejor que puedo hacer es sonreír y asentir con la cabeza, y así se suelen quedar bastante tranquilos. Cuando alguien me encarga un relato o un libro de relatos, sí me dejan hacer básicamente lo que quiera. Normalmente esa es la situación, y me dejan hacerlo, supongo que con la esperanza de que el resultado final no sea algo de lo que se avergüencen ni ellos ni yo. Lo que ocurre, por otra parte, es que esa libertad está muy bien, pero a mí también me gusta el dinero. Más que nada porque esos pequeños detalles, como por poder pagar mi comida o poder comprarme libros, pues la verdad es que me gustan. Está bien el poder disponer de medios con que hacerlo. Lo que ocurre también es que al ser un trabajo de encargo, un guión, una obra de teatro, supone que hay más presión, porque hay más gente que forma parte de ese proceso, y tengo que asegurarme de que lo que hago no les va a decepcionar ni les va a parecer mal. Y el problema con eso también es que al formar parte de ese tipo de cadena, muchas veces te llegan y te hacen sugerencias o tratan tu historia como si fuera suya, y a mí eso me molesta muchísimo, porque soy arrogante en ese sentido y considero que mis escritos son míos. Estaba antes pensando que se da la particularidad de que, Sherman, me enorgullezco también un poco de que hayamos sido nosotras quienes la hayamos publicado. Nosotras somos una editorial solo digital, no publicamos en papel, por varios motivos que no vienen al caso, pero el caso es que la difusión que está teniendo en España es gracias al medio digital. Y comentando en otra entrevista que tuvimos, él tenía un proyecto que además estaba enfocado hacia el libro digital,
hacia el ebook. Una idea que tenía, que si quiere comentar ahora, yo encantada de que la comente, sobre cómo contar historias aplicadas al medio digital. Entonces quería saber qué opinión tiene sobre el libro digital, qué futuro, si le augura algún futuro tiene, y cuál es su relación particular con el medio, si cree que puede haber un futuro de narrar historias muy vinculadas al medio. I mean, firstly, thank you very much for being the ones who have published my work, because it's a very, very strange thing when you realise that there are words by you out there and you can't read them. and you have a worry, a sort of small worry that quite possibly they're completely different to anything which you've done, and because stories are very ambiguous anyway, when you translate well, you have to find your own ambiguity and your own way of taking that. And there is actually a danger. I mean, I've checked lots of the critics about the Farta de Belli translations, and they're better received in Spain, these stories, than they are in England, which only leads you to believe that Sylvia is actually probably a better writer than I am, and she's improved my stories, and I'm quite jealous of that. But as regards ebooks, ebooks have saved my marriage. My wife is in the audience. I won't point her out entirely, but she's there. And I rather obsessively buy books, and I have about 17,000 books at home. And I would, every time I left the house, come back with maybe another dozen second-hand books from local shops, because in London there's just so many books you can buy. And I was suspicious of the ebook, but once I got hold of it and realised actually that not only could I be buying books without my wife knowing, which would be great because she wouldn't worry about the money, but also she wouldn't see this accumulation of heaviness weighing down our house. At the same time, I realised you can actually do much more interesting things with the ebook, and my latest book I've just written is in some ways designed as a digital experiment, because I really love print book, and I love the smell of it, but I also I think ebook is often seen as like a sort of rather poor, cheaper cousin to it, and I think it's its own art form potentially, and I find it very, very exciting. So I think that what you're doing, bringing out all these very, very interesting, weird writers in ebook form is I think entirely modern and forward thinking, so thank you. En primer lugar, muchísimas gracias a Farta de Belli, eso sí, que en constancia por publicar mi libro en español. La verdad es que me resulta extraño ver mis propias palabras en un idioma que no comprendo y ser incapaz de leer lo que yo he escrito. En primer lugar, eso genera una sensación de preocupación, porque dices, vamos a ver, mis relatos se caracterizan por tener bastante ambigüedad. Por ejemplo, ¿habrán sido capaces de reflejar esa ambigüedad en el idioma extranjero? Es lo primero que me pasó por la cabeza cuando supe de la edición de Farta de Belli. Luego me puse a mirar críticas por internet y vi que eran todas fantásticas y que la acogida de mis relatos era mejor en España y en español que en inglés. Y eso me hizo comprender dos cosas. En primer lugar, que Silvia es una excelente traductora que ha hecho un trabajo fantástico reflejando mis palabras. Y en segundo lugar, que no solo eso, sino que puede que sea hasta mejor escritora que yo, considerando la recepción y las reseñas que han tenido mis libros traducidos. En cuanto al ebook, al libro electrónico, tengo que confesar aquí en público que ha salvado mi matrimonio. Mi mujer, no voy a señalar mucho, su mujer, no voy a señalar mucho, que está sentada ahí entre el público, y la pobre tiene que aguantar que mi amor por los libros también. En casa tengo unos 17.000 volúmenes impresos en papel, y claro, cada vez que salía de casa, o cada vez que salgo de casa, me voy a dar una vuelta y vuelvo con una docena de libros de segunda mano, porque claro, en Londres encuentras librerías de todo tipo y por libros no será, puedes comprar los que quieras. Y el caso es que cuando salieron los primeros libros electrónicos me mostré bastante receloso ante este nuevo invento. No acababa de estar yo muy convencido hasta que me di cuenta de que en mi situación particular suponía una enorme ventaja. Podía comprar libros
sin que mi mujer se enterara de que los compraba. Y encima no se iba a enterar nunca porque no era aquello de que llegaba a casa y metía más libros en la pila que iba creciendo. No, ahora era en formato digital y ya no se veía absolutamente nada. Creo que se pueden hacer muchas cosas con el libro digital, y de hecho en mi última obra publicada he hecho un par de experimentos digitales y estoy pensando ya en esa publicación para ese formato en concreto. Me encanta el libro físico, no me malinterpretéis, me encanta el olor y la sensación de tenerlo en la mano. No estoy de acuerdo con aquellos que consideran que el ebook es como el primo pobre del libro impreso. Para mí es un arte en sí mismo en la publicación digital y ofrece un montón de posibilidades. Así que muchísimas gracias, Tata Ribelli. Creo que lo que hacéis a la hora de arriesgaros y publicar en formato electrónico a escritores menos convencionales, un poco más extraños, es muy moderno y es un signo de modernidad y de mirar hacia el futuro. Gracias. Yo no sé, bueno, porque como queda poquito tiempo, yo no sé si alguien tiene una pregunta que quiera hacer. Yo abro este momento, si no seguimos hablando, no hay ningún problema, pero como nos quedan 2 minutetes. Rob, I'm curious to know, the book that's just come out, which is, from what you're saying, it's an ebook only in Spanish. Is this a straight transformation of one of your British published books, or have you selected stories and from those and produced a collection specifically for the Spanish market? Sylvia herself has chosen stories from across 1 or 2 books. I think what Remember When You Feel Me. I Remember When You Feel Me, right. Yes. So that's one of my Canadian compilations. Yeah. So it does cross quite a few of my British collections, but it was Sylvia's choice which stories went in. I didn't know about it particularly until it was done, and that was great actually. It was actually very exciting to realise that certain stories I had never thought were particularly popular, because in your own head you think of some stories as being like pillars and other ones as being, sort of minor little bits of stumps. And it's quite fun to realise that that's not necessarily the way that the translator thinks. And to see those little stumps get lots of attention in translation makes you feel terribly happy. Cheesy. La verdad es que el contenido de esta selección, el ebook que se ha hecho, la pregunta de Ian Waits es si en este caso concreto de Homo Homini Lupus la selección es una selección de distintos relatos de la producción de Robert, o si es simplemente la traducción de una antología que se hubiera publicado ya con los mismos títulos en inglés. Y la respuesta de Robert es que todo esto es Silvia la responsable, es ella la que realizó la selección de los relatos que se iban a publicar. Hay un par que estaban metidos en otras antologías, se parece un poco a una antología que publicó una compañía canadiense que se llama Cheesing, pero la selección es realmente corre a cargo de Fata Ribelli y de Silvia, y es emocionante darme cuenta que hay algunos de mis relatos que a mí me parece que no eran muy populares que funcionan. Hay relatos que cuando los acabas dices, esto es, vamos, como una columna, está perfecto, sostiene lo que haga falta, no hay ningún problema. Y hay otros que los acabas y dices, bueno, este coge un poco, es como un tronco que hayan cortado por la mitad y se queda simplemente, pues eso, la parte del tronco ahí que no acaba ni de crecer. Y esos troncos cortados que no tienen nadie que les haga atención, que les preste atención, en inglés, resulta que cuando están traducidos al castellano se convierten en columnas, y siento orgullo el ver que estos troncos míos pueden crecer de semejante forma en castellano. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Pues mi pregunta final, casi ya, porque no nos queda casi tiempo, sería estar relacionada con sus proyectos futuros. ¿Qué cosas tiene en mente? ¿Qué cosas ha hecho ya? ¿Cómo le gustaría evolucionar ahora mismo como autor? ¿Cuál es su siguiente reto para no aburrirse? I'm meant to be doing a screenplay for a director who's Belgian, who was up for an Oscar award a couple of years ago, so that might be a movie I'm doing, which would be fun.
I'm supposed also to be creating a television show for the BBC, but I'm also writing my first novel, which is, yeah, that's what my agent says too. And that will be scary, and that's about Walt Disney, 3 different Walt Disneys in fact. And yeah, I just want to carry on writing things which just keep on surprising me and just try to have fun, which sounds a little bit silly, but that's what I'm trying to do, so. Bien, pues estoy escribiendo el guión de una película para un director belga que fue nominado al Oscar hace un par de años, fue uno de los candidatos al Oscar hace un par de años, a ver si sale, pero estaría bien que ese proyecto cuajara y tener el guión para un largometraje. Se supone además que estoy desarrollando una serie para la BBC, una serie de televisión, y estoy escribiendo mi primera novela. Y esa reacción de aplauso que acabáis de tener vosotros es exactamente la misma que tuvo mi agente cuando se lo dije. Es una historia de terror, de mi estilo, acerca de Walt Disney. De hecho, más que acerca de Walt Disney, acerca de 3 Walt Disney distintos. Es, de nuevo, un proyecto en el que quiero sorprenderme a mí mismo y divertirme. Y espero que salga bien, a ver qué es lo que ocurre al final. Pero quiero divertirme, siempre escribiendo. Puede que suene una tontería, pero es lo que me inspira a la hora de trabajar. Bueno, pues muchas gracias, no nos queda tiempo. Muchísimas gracias a todos por venir, de verdad, porque para mí es un honor haber traído a Robert Sherman y que lo conozcáis un poco más. Creo que mañana tiene otra charla sobre Doctor Who, así que aficionados a Doctor Who ya sabéis que mañana estará en una mesa redonda. Y ahora mismo pues nos pondremos en el firmódromo. Si queréis comprar, que somos a jabalíes, si queréis comprar unos libritos, ahí estará firmando o haceros una foto o charlando con vosotros un ratito más. Muchísimas gracias, de verdad.